Hola a todos, bienvenidos a este nuevo análisis visual. A ver, seamos sinceros, a menudo, cuando escuchamos hablar de gramática u ortografía, nuestra mente vuela directamente hacia reglas estrictas y, bueno, un poco aburridas, ¿no? Pero hoy vamos a darle una vuelta a eso. Vamos a observar la división silábica del español no como un conjunto de normas secas, sino como un rompecabezas fascinante. Es literalmente una historia sobre cómo las letras se relacionan entre sí. Algunas se atraen magnéticamente, otras simplemente no soportan compartir el mismo espacio y otras actúan como verdaderos gemelos inseparables. Nuestra hoja de ruta para hoy es muy directa. 1. La división de sílabas. 2. Las famosas reglas de los diptongos. 3. Los hiatos y la separación de vocales. 4. Consonantes dobles y dígrafos. Y 5. Un resumen silábico. Vamos a ello. Empezamos con el punto número 1, la división de sílabas. Este es el bloque de construcción fundamental de nuestro idioma. Imaginemos por un momento la palabra honestidad. Si la dividimos al hablar, tenemos honestidad. 4 bloques limpios sin ningún tipo de drama. Es el escenario ideal. Pero claro, para entender la verdadera salsa de todo esto, tenemos que conocer a nuestros protagonistas. En el universo de las sílabas, las vocales tienen una personalidad arrolladora que depende de cuánto abrimos la boca al pronunciarlas. Fijaos, por un lado están las vocales abiertas, la A, la E y la O. Son las dueñas del lugar, dominantes, amplias y exigen muchísimo espacio fonético. Por otro lado tenemos a las vocales cerradas, la I y la U. Son mucho más sutiles, estrechitas, se pronuncian casi sin abrir la boca. Y creedme, esta simple diferencia de personalidad es el motor absoluto que dicta cómo se van a separar las palabras. Y con esto pasamos al punto número 2, las reglas de los diptongos. Vamos a ver qué pasa cuando estas letras deciden hacerse inseparables. Básicamente, un diptongo es lo que ocurre cuando dos vocales deciden irse a vivir juntas a la misma sílaba. Actúan literalmente como imanes. Pero ojo, que esto tiene sus normas específicas. Esta alianza inquebrantable se forma, por lo general, al unir una vocal abierta y fuerte, como la A, E, O, con una vocal cerrada, débil y que no lleva acento, como la I o la U. Es como si la vocal abierta acogiera a la pequeñita bajo su paraguas en un solo golpe de voz. También puede pasar que dos vocales cerradas diferentes se junten, apoyándose la una en la otra para formar una sola sílaba. Es un equilibrio perfecto. Vamos a verlo en acción, que es como mejor se entiende. Tomemos la palabra ruido. Tenemos la U y la I, dos vocales cerradas. Se atraen tantísimo que se niegan en rotundo a separarse. Ruido. Otro caso interesantísimo, conducción. Al final tenemos una I cerrada pegada a una O abierta. Ción. Un solo bloque. Lo mismo pasa en aislante, con la A y la I. Aislante. En nylon. Nylon. O en miedo, donde la I se pega a la E. Miedo. Si intentamos pronunciar estas parejas por separado, haciéndolo muy despacio, nos damos cuenta enseguida de que destrozamos por completo el ritmo natural del español. No hay manera. Pero bueno, no todo podía ser paz y armonía. Vamos al punto número 3, los hiatos, o lo que es lo mismo, la separación de vocales. ¿Qué pasa cuando dos pesos pesados chocan frontalmente? Pues aquí entra en juego el hiato, que es básicamente una regla de separación territorial. Pasa sobre todo cuando se nos juntan dos vocales abiertas. Recordad a nuestras protagonistas dominantes, la A, la E y la O. Son tan grandes, exigen abrir tanto la boca, que es físicamente imposible decirlas de corrido en un solo golpe de voz sin sonar, bueno, bastante raro. Así que irremediablemente se repelen. Como si fueran dos polos positivos de un imán, la única salida gramatical y fonética es mandarlas a sílabas completamente distintas, cada una a su casa. Fijaos en este ejemplo clásico, bacalao. Tenemos una A abierta seguida de una O también abierta justo al final. El resultado, separación total. Ba-ca-la-o. 4 sílabas marcadísimas. O mirad este caso, que es aún más evidente. Aeróbico. La palabra arranca con A y con E, dos vocales fuertes que reclaman su propio trono. Así que se rompen en a-e-ro-bico. Y por último, coágulo. La O y la A chocan de frente, y el resultado inevitable es coágulo. Si pronunciamos estas sílabas sueltas a propósito, se nota muchísimo esa enorme distancia espacial que impone la regla del hiato. Cambiamos un poco de tercio. Punto número 4, consonantes dobles y dígrafos. Vamos a dejar a las vocales tranquilas un rato para ver qué sorpresas nos guardan las consonantes. Y aquí es donde surge una de las dudas más gigantes al aprender la estructura del español. ¿Qué diablos pasa con las consonantes dobles a la hora de separar sílabas? Nuestro instinto nos dice, oye, si veo dos letras idénticas juntas, se tratarán igual, ¿verdad? Pero, ¿realmente soportan bien que las separen o insisten en quedarse juntas? La respuesta nos cuenta una historia fascinante sobre cómo suena nuestro idioma.
Y aquí está el truco. Mirad, por un lado tenemos el dígrafo LY, como en la palabra plantilla. Vale, sí, son dos letras sobre el papel, pero en la vida real representan un único sonido. Es indivisible. Por eso, la regla de oro dicta que jamás de los jamases se separan. Plan-ti-ya. Van en un bloque sólido. Pero ojo a la otra esquina del ring, la doble C en conducción. A simple vista son dos letras iguales, igual que la L, ¿no? Pues no. Fonéticamente la primera C tiene un sonido fuerte, como una K, y la segunda C tiene un sonido suave. Son sonidos distintos, y precisamente por esa diferencia es que estamos obligados a separarlas. Conducción. Una cierra la puerta de la sílaba y la otra abre la siguiente. Es brillante. Llegamos a la recta final. Punto número 5. El resumen silábico. Vamos a encajar de una vez por todas las piezas de este rompecabezas. Este es nuestro mapa del tesoro definitivo. Fijaos cómo cada palabra que hemos destripado hoy obedece con una precisión matemática a todo lo que acabamos de comentar. Honestidad nos da ese ritmo base, perfecto y sin conflictos. Plantilla nos demuestra que el dígrafo es intocable en acción. Luego palabras como ruido, aislante, nylon y miedo nos dejan clarísima la fuerza abrumadora del diptongo. Por otro lado, bacalao, aeróbico y coágulo nos exponen esa distancia obligatoria que crea el hiato. Y la joya de la corona, conducción. Una palabra fantástica porque aplica dos reglas de golpe. Separa la doble C porque suenan distinto y además une la I y la O al final en un diptongo de manual. El sistema funciona de maravilla. Y para cerrar, dejadme deciros algo importante. Entender estas divisiones fonéticas, estos pequeños detalles sutiles, va muchísimo más allá de sacar una buena nota en un examen de ortografía. Se trata de dominar de verdad nuestro lenguaje. Cuando por fin comprendemos por qué unas letras se abrazan y otras se rechazan, empezamos a leer y hablar con otra cadencia. Descubrimos el ritmo natural y revelamos la verdadera melodía que hace que el español suene tan hermoso. Así que la próxima vez que tengamos un texto delante, ya sea un artículo súper complejo o un simple mensaje de texto, hagámonos esta pregunta. ¿Qué está pasando realmente entre las letras de cada una de esas palabras? Es un rompecabezas que siempre está ahí, esperando a ser resuelto. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis visual y hasta la próxima exploración.